Este mes de octubre sin duda será muy movido en cuanto a noticias. Pero quizá la más importante tiene que ver con el dólar americano, pero sin más repasemos los eventos que marcarán el futuro de la humanidad en el siguiente mes. Pero empecemos mencionando que este 29 de septiembre comenzó, en el calendario judío, el día de Yom Kippur. Es decir, el día del perdón o día de la expiación. Este día, según la fe judía, el hombre, o la sociedad, se somete a un juicio que determinará su destino el resto del año. Por otro lado, este 1 de octubre Cataluña realiza un referéndum, o al menos esa es la intención, para determinar si continúan formando parte de España o se independizan de ella. Este evento sin duda tendrá repercusiones importantes para la misma España como para el resto de Europa, pues habría un antecedente para que otras regiones de Europa buscaran su independencia de sus respectivos países. Ya el ejército español ha enviado tanquetas a Cataluña para impedir el referéndum independentista. Eso podría salirse de control y terminar de manera lamentable. También ha trascendido que quien está detrás de estos intentos secesionistas es ni más ni menos que el genocida George Soros. Este sujeto ha estado detrás de muchos otros sucesos violentos alrededor del planeta, como fue el caso de Ucrania y su Maidán que terminó en la independencia de Donetsk y Lugansk, y, asimismo, en el regreso de Crimea a la Federación Rusa. Oremos porque en España no se dé un caso similar. El día 2 de octubre se supone que la Reserva Federal de los Estados Unidos iniciará, o al menos esa es la intención declarada, la disminución de su hoja de balance. Esto es, la venta de activos denominados en dólares, activos que no son otra cosa que bonos del Tesoro estadounidense, bonos que compró del gobierno federal a raíz de la crisis financiera del 2008. Con esta transacción el gobierno se hizo de una muy importante suma de efectivo. Dinero que utilizó para salvar a Wall Street y su red de bancos parásitos de la economía estadounidense, más no para salvar al ciudadano común, al de a pie. Esto, la reducción de la hoja de balance, en términos simples no es otra cosa que el retiro de circulación de efectivo, dólares, de la economía estadounidense y mundial. La Reserva Federal planea retirar mensualmente $10 billones de circulación. Esta acción de la Fed tendrá serias repercusiones en la economía global, pues provocará un gran flujo de capitales hacia los Estados Unidos. Eso causará a su vez que países como México y, en general, las llamadas economías emergentes, sufran una fuga de capitales, es decir, de dólares, cosa que ocasionará la devaluación de sus monedas. Sin duda los países buscarán evitar la devaluación de sus monedas vendiendo grandes cantidades de dólares de sus reservas internacionales, pero eso podría ser una espada de doble filo, pues si se quedan sin dólares no podrán comprar materias primas, ni petróleo o cualquier otra cosa que necesiten. Asimismo les será imposible cumplir con sus obligaciones internacionales con el FMI o Banco Mundial, pues no tendrán dólares con que pagarles los intereses de la deuda contraída con ellos. Pero aquí es donde entra en escena otra importante noticia y que sin duda será la protagonista en este mes de octubre. Si bien es cierto que actualmente la principal moneda de reserva mundial, y con la que se hacen los pagos internacionales, es el dólar, eso está a punto de cambiar radicalmente con la entrada en escena del petroyuan o yuan oro. Esta nueva moneda viene a sustituir al dólar estadounidense y, con ello, a liberar a todos los países del mundo de la esclavitud del viejo sistema imperialista del dólar. Así que, si los países deciden vender grandes cantidades de dólares para así prevenir una brusca devaluación de sus respectivas monedas, la realidad es que ya no necesitarán esos dólares para proveerse de las materias primas necesarias para su economía, ni para comprar petróleo, gas o cualquier otro bien que necesiten. Asimismo tampoco tendrán la necesidad de vender sus productos en dólares, con lo cual la demanda de la moneda estadounidense decaerá dramáticamente. Esa es la verdadera noticia de este mes de octubre, y no lo que haga la Fed o deje de hacer, pues eso en realidad ya no importa. En todo caso, si realmente la Fed decide reducir su hoja de balance, que yo personalmente lo dudo, más que hacerle un mal a los demás países creo les hará un bien, y con ello acelerará la caída del dólar. No se nos olvide que el anuncio de la Fed fue hecho días antes de que los BRICS anunciaran el lanzamiento del petroyuan para este 18 de octubre.
Así que entonces no habían considerado en sus cálculos la nueva realidad financiera internacional. Además, al vender la Fed los bonos del Tesoro estadounidense, esa deuda pasará a ser propiedad de múltiples entes dispersos alrededor del planeta, es decir, los que compren esos bonos serán ahora los nuevos acreedores del gobierno estadounidense. Por lo tanto, el gobierno ya no lidiará con un solo sujeto, sino con muchos. Pero tal vez esa es la verdadera intención de la Fed. Deshacerse de esos bonos denominados en dólares antes de que la moneda estadounidense se desplome y no valga nada, y así evitar mayores pérdidas, pues los perdedores serían otros y no ellos. No olvidemos que la Fed es un banco privado no estatal, es decir, no es público. Y como tal no quiere perder aunque con sus acciones pierdan los ciudadanos estadounidenses. Mucho se habla de esta aspiradora de dólares que pondrá a funcionar la Fed y de sus efectos negativos en muchos países, pero nadie ha incluido en sus cálculos la nueva realidad tras la presentación del yuan oro. Eso sin duda cambia radicalmente las condiciones y sus resultados, pues el dólar ya no es la única divisa de reserva mundial con la cual pagar en el comercio internacional. El yuan ha terminado con su monopolio y muy probablemente va a acabar con él también. Así que, si la Fed realmente pone a funcionar la aspiradora de dólares, muy probablemente con esa acción acelerará la caída del dólar, pues los países que se vean en la necesidad de vender dólares los sustituirán con yuanes, lo que provocará a su vez la rápida devaluación del dólar. Otros eventos muy significativos que se cumplen este mes de octubre es el 500 aniversario de la Reforma Protestante. El 31 de octubre del 2017 se cumplen 500 años de la reforma religiosa encabezada por el fraile agustino, Martín Lutero, que da origen al luteranismo. El 31 de octubre del 2016, el Papa Francisco estuvo presente en la Catedral de Lund, Suecia, en el evento que dio inicio al año de Lutero que abre los festejos conmemorativos de la Reforma Protestante. Ese día, el Papa y el presidente de la Federación Luterana Mundial, Muniv Younan, firmaron una declaración conjunta en la que rechazan todo tipo de violencia en nombre de Dios y la religión. El Concilio Vaticano II dio un gran impulso al ecumenismo, que frenó, de manera intencional, el Papa Juan Pablo II. Francisco, el actual Papa jesuita, ha retomado la ruta trazada por el concilio. En junio del año pasado, el Papa dijo a la Civiltà Católica, que Lutero fue un reformador y tal vez algunos de sus métodos no fueron los correctos, pero si leemos la historia, vemos que la Iglesia no era un modelo a imitar, había corrupción, mundanismo, apego a la riqueza y al poder. Asimismo, el viernes 13 de octubre se cumplen 100 años de la última aparición de la Virgen de Fátima, y como sabrán todos ustedes, las revelaciones de la Virgen son de tono apocalíptico. Durante estas apariciones marianas también se pudo observar otro fenómeno sobrenatural como lo fue la presencia de dos soles en el firmamento al mismo tiempo. Pero personalmente creo aquello no eran en realidad dos soles, sino otra cosa, pues no puede aparecer otro sol así nomás como así de la nada. En realidad aquello no era otro sol, era otra cosa que aparentaba ser otro sol. También el 13 de octubre se cumplen 710 años desde la disolución de la Orden del Temple. Todos sabemos que aquello no fue más que una pugna entre poderes dentro de la jerarquía católica y un intento de Roma por quedarse con todas las posesiones y dineros de la orden. No olvidemos que los templarios eran muy ricos pues fungían como los banqueros del Vaticano y, asimismo, como el ejército que protegía a los cristianos en sus viajes a Palestina a cambio de una módica suma de dinero. Ojo, los templarios de ayer son los Illuminatis de ahora. También el 25 de octubre se cumplen los 100 años del triunfo de la revolución bolchevique. Revolución que acabó con la monarquía de los zares en Rusia y transformó la Europa de entonces. Tampoco olvidemos que según Vladimir Putin el 85% de los líderes de aquella revolución eran judíos. Resumiendo, sin duda este mes de octubre representará un punto de inflexión en la historia humana moderna. Si te gustó el video no olvides darle like, suscribirte al canal, activar la campanita y recomendarlo en tus redes sociales y con tus amistades. Gracias de antemano porque sé que lo harán.